Mientras que tú le dejas a un niño un instrumento, le estás quitando un arma, le estás quitando tiempo de ocio. A mí me tocó cuando empecé ya a estudiar dirección coral, a literalmente empezar los ensayos debajo de una mata de mango, pero en realidad no es el mejor talento a mi parecer. Es súper controversial porque yo sé que tiene muchos seguidores y ha logrado muchísimo. O sea, no puede ser lo mismo que una niña agarre una cámara y hable que un periodista que estudia una carrera universitaria en el periodismo. Parece mentira, pero mientras más simple sea la música, pega más. Y eso fue lo que pasó con el fenómeno del reggaetón. O sea, yo nunca pensé estar en este país ejerciendo lo que más amo y en lo que me formé. Yo lo veía como algo un poco inalcanzable. Mi gente, qué gusto saludarles y reencontrarnos en un nuevo episodio de Generación Selfie. Yo soy Daniel Pulgar y antes de comenzar, debo recordarles todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Generación Selfie, el podcast, en TikTok en Generación Selfie y por supuesto deben de suscribirse y darle like a nuestro canal de YouTube Generación Selfie. Hoy este capítulo va a estar bien interesante porque yo me he traído a nada más y a nada menos que a una músico profesional. Ustedes se preguntarán, ¿pero para qué? Pues en estos tiempos todo el mundo quiere ser músico, todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo quiere ser famoso y pegarla en las redes sociales, pero ¿cuál es el trabajo que hay detrás para llegar a eso? Y para hablar y ahondar en este tema, yo he traído a mi gran amiga Astrid. ¿Cómo estás, Astrid? Bienvenida acá a Generación Selfie. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Yo súper encantada de estar en tu podcast. Astrid, eres músico profesional, lo estudiaste por años en Venezuela. Si no me equivoco, tienes más de 15 años de carrera. Y bueno, has de alguna manera traído todo ese talento que absorbiste en Venezuela aquí a los Estados Unidos. Pero vamos a hablar un poquito para que la gente te conozca. ¿Quién es Astrid? O sea, entiendo que eres guara, lo conversamos detrás de cámara. Para quienes no lo saben y son de otras nacionalidades, guara quiere decir una persona que es de Barquisimeto. Y Barquisimeto es básicamente una de las regiones de Venezuela donde la cultura musical y ese talento por tocar algún instrumento o por el canto lo llevan en las venas. ¿No es así, Astrid? Así es, Barquisimeto es considerada la capital musical de Venezuela, por diversas razones, además de ser, digamos, una cuna de grandiosos músicos, entre ellos el maestro Gustavo Dudamel, también de Barquisimeto. Pues en Barquisimeto se hacían muchísimos festivales internacionales como La Voz de Oro y festivales súper grandes, donde, bueno, empezaron a llamarlo la capital musical de Venezuela y bueno, yo creo que de verdad sí rinde honor a su nombre. Astrid, ¿cómo fue esa carrera musical en tu país? Es decir, ¿cómo te nace esa semillita? ¿Qué edad tenías cuando tú dijiste, quiero estudiar música? ¿Y cómo lo lograste de alguna manera moldear? O sea, ¿cuál es el sentimiento que realmente tenías en ese momento? ¿Querías ser famosa o simplemente salir en televisión cantando? O sea, ¿cómo de alguna manera tú encaminaste ese instinto? Mira, es bastante curioso, pero en realidad yo creo que yo nunca tuve tiempo ni siquiera para eso, porque yo a los 5 años ya estaba inscrita en un conservatorio de mi ciudad, muy importante, el Conservatorio Vicente Emilio Sojo. Entonces, si vieron mi mamá, porque tengo familia de muchos músicos, pero sobre todo empíricos, y mi mamá y mi padrastro, que es músico, también maestro de música, pues ven en mí que era muy afinada, que tenía muchas cualidades para la música, y me llevan al conservatorio donde me hacían una pequeña prueba para... No cualquiera podía entrar. Y a esa corta edad, entonces, digamos, fue como una primera audición para empezar a estudiar música. Y ya yo creo que luego de ahí, pues, enamorarme de lo que hoy en día vivo de ello y me hace inmensamente feliz. Astrid, pero ¿cómo descubren ese talento? O sea, tú te ponías a cantar en las fiestas, porque estamos hablando de una niña de 5 años. O sea, ¿cómo mamá y papá descubrieron ese talento?
Yo creo que ahora que estudio música lo veo en los niños, realmente aquí hay dos cosas. Sí hay la formación, pero también hay un talento con el que se nace. Entonces, esos niñitos que tú los ves a los 2, 3 años, que escuchan una canción y están tiqui, 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 dándole con el lapicero, con la cosa, tú dices, cuidado que por ahí hay un futuro baterista, que una niña entone una canción y que se escuche afinada mientras que la canta. Entonces ya tú dices, hey, cuidado que por ahí hay un talento musical y ya luego de ahí pues explotarlo. Pero yo recuerdo estar en una primera presentación en el preescolar donde entre todos los niños me seleccionan y me ponen a cantar para el Día de las Madres. Pena. No me daba pena. Eras ese tipo de la tradicional niña desenvuelta que estaba participando en todos los actos escolares. Sí. Y más que, bueno, como sabemos que eran en nuestros países, esa primaria también, por ejemplo, yo era la madrina del deporte, era la niñita que cantaba en el coro, era la niña que participaba en el festival representando a la escuela, estaba en el teatro y estaba hasta en el baile, que no me considero muy buena, pero en todo lo que era la parte artística me encantaba y participaba. Astrid, cuando empiezas ya en este conservatorio, para quienes no tienen mucha o no están familiarizados con el lenguaje musical, y conservatorio se le llama a todas estas escuelas e instituciones donde se dicta o se enseña a los jóvenes a tocar un instrumento o el solfeo. Como yo te comentaba, yo desde muy jovencito también estuve en una escuela en estos conservatorios, que el nombre Sí, solamente recordarlo me da como estrés, porque es fuerte. La gente, de alguna manera, quienes hemos tenido un pequeño paso por la música, sabemos que estudiar música es difícil. O sea, es bonito el resultado y obviamente proyectar ese talento, pero hay un trabajo bastante arduo detrás de la música. Yo te puedo dar aquí una anécdota. Yo tenía una vecina, hoy en día perdí la pista de ella. Era una niña que estudiaba violín y era, o sea, era aturdidor las veces que ella repetía la misma tonada todos los días. Entonces, son cosas como esas que tú dices, oye, la música sí, pero es bastante fuerte. Sí, indudablemente. Tú contándome esa anécdota de tu vecina y casualmente también un maestro, hace poco yo conversando con él, me cuenta algo súper chistoso que le dice también una vecina, le dice, oye, vale, pero yo pienso que no hay persona más bruta que un músico, porque eso repite. Y verdaderamente me causó mucha gracia, y es verdad, porque tú ensayas tanto algo y otra vez. Esa perfección, digamos, que queremos lograr en la música, pero es parte de la disciplina. ¿Sí? Es una disciplina y verdaderamente cuando lo haces de manera formal te absorbe. Y sí, estudiar en una institución como un conservatorio es para muchos niños, incluso mi mamá me dice que por momentos yo estaba sufriendo hasta estrés infantil en alguna época porque yo tenía 11 años, 9 años y ya era parte del Coro Sinfónico Nacional de Venezuela, infantil, donde estuve. Era el 2004, o sea, tenía como 11 años. Wow. Cuando se hizo un festival en el Teresa Carreño y habían personas de diferentes partes de Latinoamérica. Se hizo un coro, el coro andino, y nada más para llegar ahí eran seminarios y horas de ensayo, fines de semana de 8 a 6 de la tarde, el sábado, el domingo, y de paso audición tras audición. No era, o sea, muchas veces era frustrante para muchos esforzarte tanto, ir a tantos ensayos, practicar y que una semana antes del viaje te dijeran, mira, no vas porque no quedaste, porque no fuiste lo suficientemente bueno. Y eso rompe el corazón. Imagínate, estamos hablando de niños que vi por muchísimos años, porque eso también es una realidad. Yo no sé si tú viste una película que se llama Whiplash, que es una película de un baterista que expone como de una manera un poco cruda, pero algo que es muy real. Es real. Es algo muy real. Astrid, ¿cómo tú identificas cuando eras muy pequeña que tú querías era cantar? Porque ya vamos a hablar más adelante y vamos a entrar en materia y vamos, por supuesto, a
hablar sobre tu papel como directora de coros. Entonces te has desarrollado en toda la parte vocal. ¿Cómo tú, siendo tan pequeña, decides, no, yo lo que quiero es cantar? O sea, yo no quiero tocar instrumentos ni nada, pónganme frente al micrófono para entonar. Bueno, te, el estudio formal te lleva a eso. Lo importante de esto que tú lo mencionaste, que un conservatorio no es lo mismo una academia, ¿verdad? Puede parecer similar porque tú vas a tocar música, pero en el conservatorio es como si tú cursaras literalmente en una universidad, porque tienes materias, tienes el año escolar, es un estudio súper formal y te entiendo cuando dices, yo estudié teoría y solfeo y al final entonces, o sea, uno tiene que estudiar 4 años de teoría musical antes de tocar cualquier instrumento. Entonces imagínate a alguien que pueda pensar, mira, mi sueño es tocar el piano. Entonces cuando te inscribes dices, bueno, en 5 años te ves con el piano porque tienes que primero aprender a leer música. Entonces, esa fue la manera que yo lo estudié y era una manera como súper, como estructurada. Entonces, nos tocaba eso. Nos tocaba ya saber, bueno, ya yo voy por... era tal cual, o sea, primaria, pre-kinder, primaria, bachillerato en el conservatorio. Entonces llega un punto en que tú puedes estar cursando tus materias, digamos, de primaria y puedes estar en el coro, en la práctica coral, puedes estar en el instrumento ya cuando vas como segundo por tercer año de teoría y solfeo. Entonces yo empecé estudiando oboe, que es un instrumento que no mucha gente conoce, se parece al clarinete. Okay. La diferencia es la caña, pero no muchas personas lo identifican. Después estudió flauta transversa, porque para ese momento era bastante difícil adquirir ese instrumento. Entonces después escojo la flauta y seguía en el coro. Entonces yo desde el día 1 estuve en el coro. Pero llega un momento en que todo es tan demandante cuando te empiezas a subir de nivel, porque hay niveles. Entonces primero estaba en el coro preinfantil, después en el coro infantil, después en un coro juvenil que ya... estamos hablando de 4 ensayos a la semana, de 2 a 4 horas, muchísima la carga. Entonces, si estabas también tocando la flauta, que necesitas estar en la orquesta, que fue lo que me pasó, llega un punto que dices, mira, para ser suficientemente bueno, tienes que decidir. Y ahí, aunque hay muchísimos casos como el mío, a mí me gustaba mucho el instrumento y la orquesta, pero lo mío... La pasión era cantar y ahí no era lo mismo estar ahí en la orquesta que cuando cantaba. Entonces, ya cuando llega ese punto, todos, a pesar de que muy jovencitos, 14, 15 años, ahí es que la gente ya se va yendo hacia su rama. Como tenía muchos amigos que les gustaba estar en el coro, pero les gustaba más la orquesta. Y ya más grandes, la dirección, digamos. Esto todavía es como de chamitos estudiando. Astrid, todas esas formas que me comentas, que bueno, las que conocemos y son las más clásicas, que son teoría de solfeo durante muchos años, después te ves con el instrumento, ¿eso ha cambiado con el tiempo? Estamos viendo que hoy en día quizás hay más tecnología, mayor avance. ¿Hay algún tipo de cambio? O sea, que de alguna manera las personas que siendo adultas inclusive quieren aprender algún instrumento y quieren alguna forma más práctica. Inclusive yo lo digo porque veo que salen estas aplicaciones que aprende piano con el teléfono y vas tocando los números. Mira, para el más tradicionalista te va a decir que eso no puede cambiar porque es un pensum como de la universidad y tal cual si tú vas a estudiar y tienes que primero aprender las vocales, después la M, después para llegar a una lectura óptima, digámoslo de cierta manera. Pero la vida me enseñó y mi experiencia que eso es un poco frustrante, o sea, y ahí es donde yo desarrollo, yo como individuo, porque a lo mejor cada maestro tiene su metodología, y es que a mí me tocó emigrar a Colombia, fue el primer país donde salgo, y cuando empiezo a trabajar en una academia de música, que muy rápido... fue una bendición muy rápido, gracias a Dios y a los estudios, que obtuve diferentes trabajos. Y cuando trabajo justamente en una academia, porque yo vengo de una formalidad, de una cosa que eran 500 niñitos haciendo una audición para que entraran 20. Que cuando me toca entonces estar ahora en un mundo que realmente yo no lo conocía así, que fue trabajar en academias de música donde, ¿qué pasa? Que el papá quiere inscribir al niño para que toque piano, y que es lo primero que quiere ver. El papá no va a esperar 4 años de que el niño lea música. El papá quiere verlo al día siguiente tocando piano. Entonces...
Así sea do, re, mi, Así fa, sea, sol. do, re, mi, fa, sol. Entonces, eso me hizo cambiar, pero también me nutrió muchísimo como profesional, porque digamos que mi desarrollo era mayor en la parte de lo que era el canto y la técnica vocal. Pero yo vi piano complementario y tocaba piano, pero para mí, Astrid, en Venezuela, que yo fuese a dar clases de piano, para mí era una falta de respeto porque yo no estudié 10 años piano. Me Claro. explico. Cuando llego aquí y a esta academia que empiezo a dar, justamente hablo con la dueña y le digo, mira, necesitamos en el pensum teoría y solfeo porque es importante, pero podemos dictarlo como una cátedra aparte. Entonces ya yo empiezo como a cambiar un poco la cosa, pero también yo misma, entonces ver que qué pasa, que la gente ahí no quería coros, quería ver, era el niñito cantando y Claro. participando en La Voz Kids. Entonces, tú dices, tengo que de alguna manera aplicar rápido el conocimiento, pero que se vean los resultados. Entonces ahí empiezo, digamos, yo a variar mi método y creo que fue lo que nos hizo bastante exitosos porque a mi esposo y a mí que trabajaba conmigo también con la música, porque entonces teníamos esa formación académica de conservatorio, pero la empezamos a adaptar a la parte popular. Entonces, donde vimos que el papá le hacía realmente feliz que el niñito llegara y tocara do, re, mi, fa, sol y los pollitos, entonces cómo ir combinando, y de hecho eso nos llevó hasta abrir a nosotros nuestra propia escuela en Colombia, porque nos agarra la pandemia también, que eso fue súper duro para todos. Yo trabajaba en 3 lugares donde 2 lo cerraron y me tocó trabajar online con un solo sitio y aparte desarrollar esa parte online que fue otro mundo totalmente diferente. Entonces, realmente nos hizo ver que sí hay maneras más prácticas. Eso que dices, las aplicaciones, claro que sí. Y eso es lo que debe existir. Todavía hay mucho profesor tradicionalista que eso no sirve para nada. Yo pienso que sí, mientras el niño esté interesado en aprender, mientras que tenga su guía, pero déjalo que explore, porque también hay que avanzar. En el conservatorio los pensums se mantienen porque es la formalidad, pero también pasó con el sistema de orquesta, que es donde yo también me desarrollé, que empezaron a hacer proyectos como el proyecto Alma Llanera, como otro tipo de, el proyecto Simón Bolívar, que era que iban a las escuelas y de una vez le ponían al muchachito el violín, el cuatro, sin tanta formalidad. Entonces sí ha evolucionado un poco, pero el que quiera dedicarse, o sea, el que quiera tener su título de conservatorio, tiene que mantenerse por Astrid, lo tradicional. este concepto del sistema, ¿no? Que para quienes no son venezolanos, el sistema era de alguna manera un concepto de llevar la música a A todos los rincones. sí, a sectores quizás un poco más desposeídos, de bajos recursos, para que tuvieran acceso a estos estudios. Porque bueno, desde la historia misma, los músicos eran personas de alguna manera aristócratas que tenían acceso a estos estudios, a estos instrumentos, y así ha sido a lo largo de la historia. Quienes tocaban el piano eran realmente personas muy elitescas, entonces nace todo este concepto del sistema que se ha replicado en otros países del mundo. ¿Cómo era un poquito el sistema, Astrid? O sea, ¿era básicamente también en la misma estructura de colocar a los niños a estudiar teoría y solfeo o era completamente diferente? Mira, Lo pregunto porque no sé, o sea, realmente uno conoce el sistema más que todos los resultados, ¿no? Y lo que se hizo público y todo este éxito mundial, pero ¿qué había detrás del sistema? el sistema, que por cierto este año cumplió 50 años, fue un proyecto maravilloso del maestro José Antonio Abreu, donde exactamente ese era su emblema, que él quería llevar a todos los sectores más vulnerables la música, por eso mismo que estás describiendo. Y fue un método más práctico. Entonces, estar en el conservatorio, lo que pasa es que en Lara había como cierta... digamos, es como cierta alianza entre el Conservatorio de Música y el sistema, pero en realidad no era lo mismo. En Caracas también estaba un conservatorio de música y estaba lo que era el sistema, pero había cierta alianza. Pero sí, ciertamente era más práctico, sobre todo cuando llegaban, por ejemplo, en Lara, yo trabajé, Barquisimeto es la ciudad capital, ¿verdad? Pero a mí me tocó, cuando empecé ya a estudiar dirección coral, empezar a trabajar en núcleos, en pueblitos o sí, sobre todo en pueblitos, donde empezábamos a literalmente a empezar los ensayos debajo de una mata de mango,
Wow. con 4 o 5 niñitos. Uno veía que eran niños de bajos recursos y ahí le dábamos ya de manera más práctica. Y bueno, ese modelo se masificó. Y ya yo salgo de Venezuela, ya el sistema tenía como 43 años más o menos de fundado, pero el número de núcleos que habían es increíble. Además de que es un modelo que sí se sigue en Uruguay, en muchísimos países, modelo de las Naciones Unidas, porque es magnífico lo que se logra. Porque mientras que tú le dejas a un niño un instrumento, le estás quitando un arma, le estás quitando tiempo de ocio. Entonces la música yo pienso que es un factor importantísimo en todo lo que es la formación de cualquier individuo. No importa si tú después no eres músico profesional, pero que tú lo tengas como parte de la formación es buenísimo. Y una de las cosas que también valoré mucho, sobre todo cuando luego estuve en Colombia, es la cultura que tiene el venezolano con respecto a eso, porque en cualquier lado está una orquesta, está un coro. Somos bastante bendecidos en realidad. Sí. La formación que tuvimos nosotros como jóvenes directores del sistema, tenía como 20 años y ya estudiaba dirección en Caracas, en el Programa Nacional de Jóvenes Directores del Sistema, donde éramos solamente unos poquitos de Centro Occidente, éramos como 5 nada más seleccionados. Y tuvimos la oportunidad de hacer cursos de dirección coral con maestros de talla mundial, además de hacer montajes sinfónico-corales con maestros alemanes, o sea, de todas partes. Y fue una formación muy, muy enriquecedora y como te digo, una bendición, porque de verdad no en todas partes tenemos ese modelo. Bueno, precisamente de eso te quiero preguntar, Astrid. Mencionabas que de Venezuela te vas a Colombia y de Colombia, si no me equivoco, vienes aquí a los Estados Unidos, donde imagino que la realidad es otra, ¿no? Nosotros venimos de países donde la música y el ser músico tiene que ver mucho con la cultura. Quizás en estos países de primer mundo tiene una lectura diferente, ¿no? No es tan cultural, sino es más comercial. La gente ya la lectura que le da es porque quieres ser famoso, o quieres lanzar un disco, o por allí te quieres encaminar. ¿Cuál fue el primer choque, el feedback que tienes cuando quieres de alguna manera volver a ejercer aquí en Estados Unidos? Entiendo que te quedas acá porque te absorbe un proyecto musical precisamente. Así es. Bueno, el primer choque, no, como te digo, no fue aquí, fue cuando me enfrento en Colombia, que para mí era la formalidad del conservatorio de estudiar canto lírico, estar en un coro era, digamos, lo más top en Venezuela si tú querías cantar. Y cuando yo le propongo a esta dueña de la primera academia donde trabajé en Colombia, que le agradezco muchísimo porque fue una persona que fue tan abierta con todo lo que yo quise implementar ahí. Ella estaba tan contenta y nos apoyó muchísimo. Y yo le decía eso, mira, tenemos que hacer un coro porque es que en Europa y en cualquier lado la práctica coral es un requisito indispensable para cualquier músico, así sea instrumentista. Pero ¿qué pasaba con los papás? Los papás decían, es que ellos no aprenden nada, 20 muchachitos ahí cantando, no están haciendo nada. Y resulta que eso es más difícil que cualquier cosa. Entonces eso como que fue una cachetada a la realidad que, como te decía hace ratico, ellos quieren ver es el niñito cantando rancheras en La Voz Kids. Y no, ojo, no es que eso tenga menos mérito, claro que no. Pero es una realidad, es la parte comercial. Entonces yo pienso que siempre hay que estar, yo estoy en pro de que todas las personas que quieran lanzar una carrera musical para que sean buenas, de verdad deben estudiar. Hay mucho talento, sí, sobre todo con el canto, es algo que tú puedes nacer con ese dote, a diferencia de pronto los instrumentos que tienes que tener un previo estudio de pronto para poderlos manejar. Hay muchísima gente que nace con unas voces extraordinarias, pero para que puedan seguir subiendo y seguir creciendo, el estudio es importantísimo. Astrid, te interrumpo. ¿Tú crees que las nuevas generaciones se está perdiendo un poco en estos chamos, en estos nuevos jóvenes, ese interés por estudiar? Quizás tú crees que quieren lograr ese sueño de tener el hit, de tener la canción, de tocar el instrumento, de estar en la banda, desde el deseo hasta la realidad. O sea, ¿tú crees que hay un camino que se están saltando y que no quieren cumplir? Yo creo que sí, y es un tema
súper controversial, pero yo pienso que lo vemos muy visiblemente con talentos de hoy en día como Bad Bunny, que ha sabido ponerse y catapultarse como el rockstar de ahora, como de Latinoamérica y del mundo, pero en realidad no es el mejor talento, a mi parecer. Es súper controversial porque yo sé que tiene muchos seguidores y ha logrado muchísimo, y no es lo mismo un disco de Bad Bunny al principio que ahorita cuando hace este tema de la salsa y musicalmente como enriquece, pero sí yo pienso que es un tema de que tienes que tener el dinero, los contactos, y eso es lo que te eleva más que el estudio. Hay muchísimos músicos haciendo cosas increíbles que a lo mejor por no tener la misma oportunidad y la proyección, pues no llegan tan alto. Entonces yo pienso Claro, porque que la gente se confunde muchas veces en que porque el artista está pegado, como dicen, lo califican que es un buen cantante. exacto. Y la gran diferencia es que, bueno, hay un renglón y hay una calidad vocal Así es. que las personas muchas veces no identifican, o sea, no saben cómo diferenciar o quizás no tienen el conocimiento de que sí, hay cantantes que tienen la calidad vocal y hay otros simplemente que los han sabido proyectar. Los han sabido proyectar. Y yo, hablando precisamente de Bad Bunny, admiro muchísimo es el temple que él tiene y lo bien asesorado que ha estado para llegar allí, porque ojo, no es quitarle mérito de que ha llegado súper alto y ha logrado grandes cosas, pero para mí es un ejemplo muy palpable digamos, no es la mejor voz, sino es lo que te decía, tener el contacto, tener la cuestión ahí. También ha llegado artistas muy altos que también llegan a ese punto y empiezan a estudiar y a profesionalizarse, y yo creo que también eso es importante, porque puede ser que sea alguien con talento, que tenga contactos, pero cuando llegan y dicen, mira, yo quiero crecer, ¿qué necesito hacer? ¿Debo estudiar? Así. Es lo mismo que con este tema de todo lo que es los influencers y todo esto. Yo siempre voy a dar un aplauso gigante a los periodistas, porque también tienen un estudio. O sea, pueden haber chicos y chicas que tengan un talento innato para hablar, para expresarse, para grabar, y más que ahorita todo eso está al alcance. Pero tú como periodista también me imagino que lo ves mucho mejor que lo puedo ver yo. O sea, que eso en realidad tiene que tener un trasfondo. O sea, no puede ser lo mismo que una niña agarre una cámara y hable que un periodista que estudia una carrera universitaria en el periodismo. Lo mismo opino. Y ojo, porque hay demasiada gente famosa y monetizando y ganando muchísimo dinero con esto, pero yo pienso que ese estudio siempre va a ser importante porque te nutre y te hace crecer. Astrid, ¿qué ha pasado? Yo siempre me hago esta pregunta, pero ¿por qué nos dejó de gustar? Bueno, todavía nos siguen gustando, pero ¿por qué dejamos de ver en el mercado artistas como Celine Dion, Mariah Carey? O sea, ese nivel vocal como Whitney Houston, que me imagino que allí afuera hay mujeres que tienen Claro. esa calidad vocal. ¿Por qué las productoras musicales se han dejado de interesar por estos artistas, por estas voces que veíamos sobre todo en los 80, 90? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde nos perdimos? Pasó el autotune. ¿Verdad? O sea, hemos visto que quien no sabe mucho, yo no sé mucho de música, yo no soy profesional, pero de alguna manera yo Pero puedo te das cuenta, reconocer quién no tiene calidad vocal y Claro. está allí ganando millones de dólares. Así es. Mira, yo creo que eso también yo me lo pregunto. Pero hay algo fundamental que es lo simple. Parece mentira, pero mientras más simple sea la música, pega más. Y eso fue lo que pasó con el fenómeno del reggaetón. Y nosotros somos una generación que vimos nacer el reggaetón, Sí. y Astrid, con sus estudios de la música, créeme que cuando estaba en esa época de los 15 años, todas las canciones de Daddy Yankee, de Don Omar, que es algo generacional. La cantaba entonada. Como Entonado. Tenía unos amigos que me echaban broma, me decían, no cantas reggaetón, que lo cantas muy mal. Y yo decía, bueno, lo estoy cantando como lo canta, así no se canta. Pero yo me voy por ese lado. Cuando es generacional, es decir, yo puedo entender que chamitos, que jovencitos de hoy en día, a ese tipo de cantantes que a lo mejor no tienen la mejor calidad vocal, pero la aprecian porque con eso están creciendo, están yendo
a fiestas y eso. Pero he tenido estos debates con muchas personas, créeme, de mi edad o ya desde mi edad y mayores, que admiran a este tipo de cantantes o de artistas hoy en día, que yo no me lo explico. Me hago la misma pregunta que tú. Yo digo, bueno, pero ¿será que es que no le sirven los oídos? Pero yo creo que es algo que te venden tanto, el marketing de hoy en día, o sea, juega un papel fundamental en todo, pero ahí es donde va la cuestión. Es que nosotros como consumidores, diciéndolo de una manera general, o sea, eso es lo que está generando, eso es lo que está pagando, porque o sea, tenemos artistas como por ejemplo Adele, que no, digamos, no es tan vieja, no ha pasado tanto tiempo desde el boom de Adele, pero estoy segura que no va a llenar un concierto como lo llena Bad Bunny, Karol G, este tipo de artistas, que los respeto, pero sinceramente no son la mejor calidad vocal, pero es que también hay que entender que hoy en día no es solo eso, es una buena producción tanto de imagen, de lo que quiere el mercado, de cómo te vas a vestir, porque así es que está consumiendo hoy en día el público, entonces eso ha cambiado, pero sí, en lo simple es como que lo que pega más, lo más fácil, por ahí va. Astrid, cuando tú emprendes tus estudios en la música, ¿qué soñabas? O sea, ¿tú querías de alguna manera ser una cantante coral, lírica, o sea, profesional? ¿O empezaste todo esto porque tu norte era ser una artista más comercial, más reconocida? Es una chévere pregunta, porque yo pienso que la música tiene muchísimas ramas. Están sí los músicos que sueñan con ser un cantante famoso o músicos a acompañar, mira, yo quiero acompañar a tocar el piano con Alejandro Sanz y grandes artistas. Pero en mi caso no era eso. Yo creo que tengo una pasión desde muy pequeña por la enseñanza, que me llena y me nutre muchísimo. Y recuerdo al ver a mi directora, mi primera directora, cuando yo era una niña, y yo le decía a mi mamá, yo quiero ser como ella. Y era donde yo me veía dirigiendo coros y de una manera que me nutre tanto, que me hace tan feliz enseñar a los niños. Entonces, nunca fue mi norte ser... De hecho, soy bastante tímida para eso. Lo hago hoy en día, sí, canto en diferentes proyectos, he tocado el piano en diferentes proyectos, de la mejor manera. Nunca quiso estar en Super Sábado Sensacional. Nunca, te lo prometo que no. Nunca quise. Y ya cuando me ha tocado en eso, entonces es como un poquito... para mí como que me da un poquito de nervio, ese tipo de cosas, pero cuando voy a dirigir un coro, una orquesta, es que es lo mío. Y por eso digo que la música tiene sus ramas, y es importante que también ver que hay muchos músicos que le apasiona enseñar o dirigir. Y yo creo que ese siempre ha sido como mi norte y que lo he vuelto a encontrar aquí, porque cuando me voy a Colombia, mi sueño era seguir dirigiendo coros, pero no encontré ningún coro. Y cuando la parte que me especializo, me tocó trabajar dando clases de canto, pero personalizados. Empecé a hacer ese proyecto del minicoro que te contaba, y ahí fuimos un poquito, pero no había mucha cultura coral. Y cuando llego aquí, por esa rama, me llama mucho la atención algo, cosa que admiro, porque en el sistema estábamos acostumbrados de que, ya sea en el sistema o en el conservatorio, la gente sabía que iba a aprender a tocar en una orquesta o a cantar en un coro. Pero aquí, algo que me encanta, y es que desde los colegios, o sea, yo tengo mi niña que está en middle school ya, y ella está tocando en una banda sinfónica, y es parte de su currículum del colegio, y como los niños, y como escucho bandas y coros de high school, eso no existe en Venezuela. O sea, en Venezuela no existen coros de colegio, o sea, uno que otro colegio especializado en música, pero no es el común, no es que en el pensum está el coro. Y el nivel... Claro, aquí vemos como la música se ha introducido en el sistema educativo y en Venezuela está separado. O sea, realmente separado. Si tú quieres ser músico en Venezuela, bueno, eso es algo extracurricular. Exacto. Yo me acuerdo muy bien porque me daba sueño. Después del colegio tenía que ir a las clases, me daba sueño. Sí. Pero sí, es completamente separado y aquí sí, bueno, aquí de alguna manera tienen ya desde
desde la escuela ese contacto cercano. Exacto, porque en Venezuela nosotros veíamos música y como te decía al principio, yo estaba en el festival de la voz escolar representando, sí, tocábamos cuatro, flauta dulce, pero de una manera, digamos, muy por encimita. Aquí me sorprende increíblemente y lo digo porque además que lo he visto, o sea, coros de high school que se pueden igualar a muchísimos coros del sistema. Entonces, donde dices, wow, qué importante que le den la importancia de la formación musical para el individuo, que no importa si se gradúa. Al final yo también en Venezuela, cuando salgo de bachillerato, estudio ingeniería electrónica y termino mi carrera de ingeniería electrónica, porque me encantan los números, porque soy súper nerd con las matemáticas, pero tenía mi carrera paralela en el conservatorio. Claro, vamos, y voy a aprovechar para hacerte esta pregunta. ¿Tú consideras que en Venezuela, y eso es algo que quizás debería cambiar con estos nuevos cambios y aires de cambio que se están dando, pero tú crees que en Venezuela el ser músico no te hace una persona destacable en la sociedad? O sea, tú tienes que realmente estudiar una carrera universitaria, tradicional, como para que tener un cierto estatus o tener una posición, una figura dentro de esa comunidad. Lo digo porque siento que como venezolano esa era la perspectiva que teníamos de quienes estudiaban música, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué ¿No? va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Porque si no vas a sacar un disco, o sea, y vas a cantar en un coro, eso es algo que lo puedes hacer como un hobby. Como un Entonces, hobby. ¿de qué vas a vivir? Sí, y me pasó a mí misma conmigo misma. Yo como ya tenía mi carrera en el conservatorio, en ese momento en Barquisimeto no había una licenciatura en música, sino educación musical en el pedagógico. Y yo era excelente alumna en física, en matemática, me encantaba. Y yo estudié en el Politécnico, que le decían el Poliloco porque la gente se ponía loca literalmente de lo fuerte que eran los cálculos, las matemáticas. O sea, de 1000 personas que entraban se terminaban graduando 30. Entonces, yo, como me gustaba también esa rama, a diferencia de muchas personas que les pasa que dicen quiero estudiar música y los papás son los que le dicen que no, mi caso fue lo contrario. Mi mamá me decía, pero si lo tuyo es la música, ¿por qué no estudias en el pedagógico? Y yo le decía, mamá, por favor, porque en el pedagógico eso es muy fácil, ya yo veo todo eso en el conservatorio, déjame que estudie ingeniería. Y al final de todo, digo, ¿por qué no le hice caso a mi mamá en ese aspecto? Porque sería igual otro estudio más, otro título más en el área que amo y que me apasiona, y que eso puede sonar súper cliché, pero de verdad, cuando tú tienes que hacer lo que te apasiona y te llena el corazón. A mí me podía llenar mucho el ego estudiar y ser... éramos solo 3 mujeres en la promoción de 50 estudiantes de ingeniería electrónica en mi promoción. Y eso te puede llenar el ego de decir, bueno, yo estoy en la universidad más difícil de Venezuela, en la ingeniería electrónica, que era la carrera más difícil, en cuanto al ego, pero eso nunca me llenó y me pasó que cuando yo estaba ahí, mientras que todos mis compañeros estaban conversando acerca de aplicaciones tecnológicas o que los PLC o que iban a programar tal, yo estaba en un cuadernito así, ni prestando la atención y escribiendo repertorio para mi siguiente concierto, tal. O sea, eso nunca me llenó. Entonces, mi mamá, yo estando como en el 4º semestre, abren la licenciatura en música y mi mamá todavía me dice, hija, pero salta de estudiar ingeniería. Y no era porque me iba mal, era porque mi mamá sabía que lo mío era la música. Salta y vamos a inscribirte en la UCLA, que hacía licenciatura en música. Y le dije, no. Yo luego lo estudiaré. Y hoy en día, como te digo, pienso que eso fue muy inmaduro, que eso es otra cosa. Yo pienso que en el momento que todos nos toca como escoger nuestra carrera, creo que hay muchas personas que están como con la convicción, como los médicos, como que desde muy pequeños de lo que quieren. Pero hay otros que no. Y por eso es que hay tanto cambio de yo quería estudiar esto y a mitad de carrera se salen. Pienso que es como, Sí. uno es muy inmaduro a la hora de Sí, escoger. no solamente inmaduro, Astrid, sino que te viste también, quizás mi opinión, te viste un poquito influenciada de un país que no tiene las condiciones para que tú te hubieses visto ganándote la vida como músico, ¿verdad? Porque me pasó cuando yo estudié comunicación, también yo quería estar en los medios, pero, y eso tú lo observas muchísimo, que bueno, las Misses,
actores estudian esa carrera porque de alguna manera es la forma de consolidar el estudio, o sea, o de darte la posición académica y quizás garantizarte un trabajo en un futuro. Pero eso ocurre especialmente en países de tercer mundo donde tú dices, ok, yo estudio antropología, pero ¿dónde vas a Claro. trabajar? Esa es la realidad de nuestros países. Muy contrario a lo que ocurre en países de primer mundo, donde tú puedes estudiar carreras muy pequeñas y usted allí va a tener un trabajo garantizado en alguna parte del mundo. Sí, es verdad. Entonces, quiero saltar nuevamente a tu paso o cuando ya llegas aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo empiezas todo este proyecto de coros? O sea, ¿cómo fue la construcción de este sistema de coros que estás llevando? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente? Y qué ha sido lo más difícil, ¿no? Porque quizás en Venezuela y en otros países de Latinoamérica se viene con una cultura más académica, como tú lo vienes mencionando, y aquí quizás la gente lo hace hasta por hobby, porque está cansada y quiere un respiro y hace otra cosa diferente. Mira, cuando yo llego aquí es porque siempre he venido de vacaciones y un gran maestro, amigo músico, me dice que yo estaba simplemente en Clearwater en la playa y tú sabes, como cosas de uno que pone en sus redes sociales Clearwater y la playa y la cosa. Entonces él me dice, hey, estás viviendo aquí, vente a trabajar con nosotros que estoy en un proyecto que queremos como el sistema aquí en Tampa y tenemos orquesta y no tenemos coros infantiles, apenas están abriendo un coro de adultos. Y yo le dije, no maestro, estoy de vacaciones, porque en eso teníamos nuestra escuela en Colombia con más de 100 niños, que de verdad, gracias a Dios, nos fue súper, súper chévere con este método que te contaba, que empezamos a, sabes, combinar lo académico con lo popular. Y ya después de esto empieza esta campaña política de la izquierda en Colombia, y pues uno con ese miedo y cualquiera puede decir que mira, pero no seas extremista, pero uno viene de vivir cosas tan fuertes. Y yo justamente, cosas de Dios, cuando ya empezamos a decir, mira, si gana el de la izquierda, nos vamos. Y entonces por cosas de Dios y me dijeron, mira, todavía hay chance ahí. Sí, pero te tienes que venir ya en un mes. Wow. Fue una decisión que nos tocó súper fuerte. Teníamos en ese momento, a mi niña tenía 7 años y 8 años creo que recién cumplido. Y bueno, nada, vamos a venirnos porque eso era otra cosa. Yo nunca pensé estar en este país ejerciendo en lo que más amo y en lo que me formé. Yo lo veía como algo un poco inalcanzable. Cuando me surge esta oportunidad de colaborarles abriendo los coros infantiles y ahí también abrí iniciación musical con niños de 5 años, algo maravilloso. La gente, la mayoría que estaba inscrita ahí eran hispanos. Entonces, en esa búsqueda también de nosotros aquí en este país que es multicultural, y yo le agradezco tanto como es este país, de que aquí todos cabemos y yo no siento ningún tipo de racismo porque siento que la gente está acostumbrada a ver el de la India, el de Latinoamérica, el de Europa y todos, todos cabemos porque todos pueden convivir. Ahora, sí, es verdad que como que nos sectorizamos un poquito. Y es justamente en ese programa eran bastantes hispanos. Y bueno, les encantaba este método que estaban haciendo con las orquestas. Estoy trabajando allí por un tiempo. Y ahí fue que tuve a mi segundo bebecito que se llama Tomás. Ya luego me mudo de ahí y empiezo a trabajar con una coral que se llama la Coral Guataca, que es donde hoy en día dirijo. Que también una coral, principalmente empezaron como venezolanos que se empezaron a reunir con esto mismo. Mira, vamos a hacer un evento, una misa por la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Entonces ellos fueron un grupito, una familia que dijo, bueno, nosotros cantamos. Entonces se empiezan a unir y se empiezan a unir más personas venezolanas a cantar. Después ven que querían crecer aún más, buscan una directora española súper buena que los empieza a profesionalizar. Y ya luego cuando dice, mira, queremos hacer repertorio venezolano, necesitamos un venezolano o una venezolana. Y por cosas de Dios también llegamos a trabajar con ellos. Y yo creo que una de las cosas más difíciles es que en este país todo el mundo anda todo el tiempo corriendo, no tiene tiempo para nada, los trabajos absorben bastante. Entonces yo de venir de agrupaciones que veo cómo crecen, pero hoy en día digo,
¿cómo no crecen si ensayan 4 veces a la semana, 3 o 4 horas? Cuando aquí los ensayos de un coro son una vez a la semana, 1 hora. No, y me imagino que muchas personas en medio del camino se retiran porque les salió otro trabajo, les restaron horas, tienen que rebuscarse, o sea, tienen otros factores diferentes. Sí, entonces eso fue para mí una de las cosas fundamentales, porque venimos hablando que en los colegios ellos lo ven como parte de su currículum y todos los días tienen ensayos, los coros, y por eso llegan a grandes resultados a nivel escolar, pero ya a nivel cuando tú eres un adulto que tienes responsabilidades, que tienes hijos, que tienes trabajo, a lo mejor eso no va a ser una prioridad. Pero me encuentro con este grupo de personas maravillosas que se encontraron a esta directora que viene de esa formación y ha sido una combinación súper chévere, porque entonces yo les digo, hey, no podemos ensayar un solo día, necesitamos otro día. Y así poco a poco, y ya a veces hasta 3 días hemos tenido que ensayar ya 2 horas, pero hemos logrado grandes cosas en lo que es en esta ciudad y los alrededores. Hemos estado con el Tampa City Ballet en grandes montajes, en Orlando de Nucleus Orchestral Program, que también es un programa similar al sistema de orquestas de Venezuela, inspirado, mejor dicho, por el maestro Benito. En Orlando hemos hecho montajes sinfónico-corales increíbles, cosas que las personas que son parte de Guataca no se podían creer, porque primero ninguno es músico profesional ni lee música, simplemente son personas que les gustaba la música, así como tú me dijiste, mira, yo soy un músico frustrado, bueno, te invito a la coral, porque todos son bienvenidos. Y hemos ido de una manera con mucho cariño, con mucha constancia, creciendo y logrando grandes cosas. Y también hoy en día veo que es algo que es una bendición que tienen las personas que están ahí, porque casualmente uno de nuestros miembros se tuvo que ir y ahora está viviendo en España, y nos decía hace poco, mira, los extraño tanto porque dentro de que uno estaba fuera del país, pero en ese pedacito, en esas 4 horas a la semana que hacíamos nuestra música venezolana, que nos estábamos reuniendo, que hacíamos nuestros chistes, que hacíamos, eso no se encuentra en cualquier lugar cuando tú sales. Y esa llama, yo pienso que a todos los que nos ha tocado emigrar es difícil, y sobre todo cuando tú tienes esa parte artística, así te esté yendo muy bien, pero si tú no estás haciendo eso que a ti te apasiona, es como una velita que tienes como apagadita dentro de ti, que no lo sabes. Entonces cuando encuentras ese lugar donde poder cantar, donde poder expresarte. Sí. Mira, en esa coral tenemos miembros desde en edades muy variadas en realidad, más o menos la media es como de los 40 años, pero tenemos miembros de 70, de 75 años, 84 años. Pero ¿cómo defines Guataca? ¿Es una coral unisex, pero está abierta quizás a otras nacionalidades o hasta los momentos solo para la migración venezolana? Mira, empezó siendo solo venezolana, solo de venezolanos. Cuando entonces yo me reúno con las personas que querían que trabajara con ellos, con la directiva, una de las cosas que le dije, mira, si queremos crecer como agrupación, así su norte sea venezolano y el folclore, tenemos que hacer repertorio de otros países, repertorio sacro. Entonces, ¿sabes? Yo vengo a meterle como un poquito de mi toque. Y entonces ya cuando empezamos a hacer ese tipo de cosas, empiezan a llamarle la atención a muchas más personas de otras nacionalidades. Y bueno, ya actualmente tenemos miembros puertorriqueños, de Guatemala, de Colombia. También luego hicimos la coral de niños, donde desde el día 1 teníamos cubanos, puertorriqueños, también colombianos. Súper variado. Y ahora yo diría que la coral Guataca es una coral no venezolana, sino una coral hispana, haciendo música en los Estados Unidos, de una manera profesional con lo que ellos pueden, porque ellos no, como te dije, no leen música, pero tienen lo más importante, que es las ganas, la constancia, cantan con el corazón y eso lo dejan en cada escenario. Y a mí me satisface mucho ser parte de un proyecto así afuera, donde además de que mostramos nuestra cultura, hispanos, mira, tenemos muchos americanos que han ido a nuestros conciertos. Estuvimos en el New Tampa Performing Arts, que es un importante teatro en el área de New Tampa. Hace un festival todos los años, un festival anual, el Fall Fest, que este año se llamó el Art Fest. Y la única agrupación coral hispana éramos nosotros. De resto, todas las agrupaciones eran americanas. Y el feedback de las personas, de los músicos, era
era muy lindo. Entonces también mostrar que escuchen en diciembre nuestros villancicos y escucharlos también es llevarles una alegría a las personas, porque tenemos tanto tiempo sin escuchar nuestra música y nuestras navidades como son, y estamos jingle bell, jingle bell rock, pero qué bonito es cuando niño lindo, te escuchaste. Entonces como que a través de una canción te reconectas con lo que tú fuiste y te trasladas, y yo digo que eso ha sido una de las cosas más bonitas, además de conectar con este grupo maravilloso que hemos crecido todos juntos, es traer a este país nuestra cultura y que la gente siga, a cada vez la coral crece más. Empezamos 18 cuando empezaron conmigo, ya vamos 35 personas, ya tenemos 20 niños y bueno, ahí vamos poco a poco haciendo un trabajo de hormiguita, pero un trabajo súper lindo. Astrid, como tú sabrás, este podcast se llama Generación Selfie y yo te invito a que vayamos a nuestra próxima sección que se llama Story Selfie. Y bueno, yo te voy a mostrar acá una fotografía que nuestro equipo de producción robó de tus redes sociales y quiero que nos comentes un poco sobre este selfie. Vemos que tu hija, que fue con la que llegaste aquí a Estados Unidos, creo, si no me equivoco, ella estaba pequeñita, ¿sí? ¿No? Cuéntanos sobre este selfie. Ese selfie fue en un diciembre, si mal no recuerdo, sí, como un 31 de diciembre en casa de mis abuelos. Estábamos recibiendo la Navidad. Con mi pequeñita siempre fue súper pila, súper habladora, se reía, también muy musical. Y bueno, recuerdo justo ese día. ¿Y esto fue en Venezuela? Eso fue en Venezuela, en Barquisimeto. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu país? ¿No? Me llama la atención que es una foto bastante... La tomaste con un iPad. Entonces ya hace algunos años. ¿Qué es lo que más extrañas de Barquisimeto, de estar allí con tu gente? En este caso, estabas en casa de tu abuela, ¿no? Bueno, yo soy demasiado llorona, entonces... Nada más recordar, yo creo que como que mueve por este hecho de que tenemos años fuera de nuestros países. Yo pienso que extraño mucho, además de mi familia, de mis amigos, que todos están regados por todo el mundo. Yo no cambiaría por nada todo lo que fue mi infancia en el conservatorio, a pesar de que lo que te conté, que por momentos hasta teníamos demasiado estrés, porque también está en atletismo, en algún momento estuve en modelaje, en el Señorita Centro Occidental, yo he hecho un poquito de todo, en karate, en atletismo. Pero ese compartir con mis compañeros en el conservatorio, en las aulas, cuando habían giras, yo estuve en un coro que es la Camerata Larense, World Champion campeones del mundo en festivales corales en diferentes años y en diferentes países. Esos ensayos con ellos, eso durar todo el día ahí trabajando en lo que para mí nunca fue trabajo, porque amaba tanto y lo amo y tengo la bendición de poder estar ejerciendo aquí y, bueno, digo, es una bendición, pero de verdad que esos momentos con mis amigos que salíamos y comíamos pizza, que en mi casa es una cuna también de músicos y eso llegaba en un cumpleaños de mi mamá y un montón de músicos de mi padrastro que son golperos, tambunangueros, y toda esa parte cultural creo que es la que más extraño, además de mi familia que bueno, que espero pronto poder estar con ellos. Sí, no, porque precisamente mencionabas antes y hacías un comentario sobre las Navidades. Sobre todo a nivel musical, las Navidades se viven completamente diferentes en Latinoamérica, en tu caso en Venezuela, que como se viven aquí en Estados Unidos, ¿no? La música te lleva a una energía y a una vibración diferente, ¿no? Y esto para cualquier evento, ¿no? O sea, esto lo vemos hasta en los matrimonios, o sea, en Venezuela la música te hace vivir un matrimonio diferente a como tú lo puedes vivir aquí en Estados Unidos, un matrimonio clásico o tradicional. ¿Tienes pensado regresar a Venezuela? ¿Quieres hacer carrera musical acá en Estados Unidos? Estás haciendo un gran aporte, pero ¿de alguna manera quieres volver y retomar tu carrera en Venezuela? Es bien difícil esa pregunta, porque yo siento que la Venezuela que dejé no es la Venezuela que es hoy. Y nosotros como familia,
las expectativas personales después que nosotros salimos y estamos en este tipo de países. Ojo, todos tienen una historia y una percepción diferente. Pero yo pienso, Astrid, que me gustaría más bien desarrollarme más aquí, seguir estudiando, porque tuve una bellísima formación, pero ahorita es lo que falta por estudiar y por aprender. Así que para mí esa es una de mis metas a mediano plazo, porque ahorita nació también mi tercer bebé, que es Marcus, que tiene apenas 2 mesecitos. Pero también una de mis metas es seguir creciendo musicalmente aquí. Claro que me encantaría en algún momento volver a Venezuela, pero no es lo que todavía siente mi corazón o anhela. Quiero, más que todo, por ese cariño a mi familia y a verlos, pero no es la misma Venezuela que dejé. Además de que aquí, actualmente, además de estar con la Coral Guataca, también yo soy empleada de la Arquidiócesis de San Petersburg, que no es algo fácil. Hay pocos hispanos trabajando de la manera que estoy trabajando con la música católica. Entonces, también con la parte de dirección de coros. También yo ya tengo 2 años cantando en una coral americana, donde soy el alto líder del coro. Ese coro viajó recientemente, tuvo una gira en Italia, a las que por motivos migratorios no pude asistir. Pero ahí vamos como poco a poco escalando en el área, y como te digo, para mí es un gran paso estar aquí afuera, en un país que me gusta, haciendo lo que me gusta. Entonces, seguirme profesionalizando, pero creo que aquí. Astrid, antes que terminemos nuestro podcast, yo quiero invitarte a nuestra última sección que se llama Sin Filtro. Y te voy a hacer una serie de preguntas muy breves, sobre todo en torno a las redes sociales. Como sabrás, estamos en Generación Selfie. ¿Cuál es tu placer culposo que quizás no publicas en redes sociales? Que tú dices, no, esto me lo guardo para mí. No, yo creo que la comida, porque no me gusta nada cocinar y me encanta comer y conocer restaurantes nuevos, pero no soy de estar posteando, ¿sabes? Cada vez que salgo a comer. ¿Alguna vez borraste un post porque te arrepentiste? Dijiste, oh, no, esto es muy fuerte, loco. No, creo que no. Creo que no. Ningún comentario que tú dijiste, me pasé. Yo creo que no. No soy tanto de subir tantas cosas a las redes sociales. Me encantan las redes sociales, pero siento que de verdad es un trabajo estar ahí, ¿sabes? Al día. Tú ves mi celular, 1500 fotos, pero los viajes, lo que muestro es, no sé, el 10% de lo que de verdad hago. Ok, y precisamente de ese 10%, ¿qué no compartes nunca en redes sociales? Yo creo que los momentos más íntimos de la familia. Ahorita vemos como en una cena o en un viaje, una cosa, todo el tiempo es un teléfono. Y yo creo que las mejores experiencias es la que tú sabes, te desconectas del teléfono y vives de verdad. Si nosotros hiciéramos un análisis de tus redes sociales, Astrid, ¿qué concepto se pudiera hacer la gente de ti que quizás no es tan cierto? Pues yo creo que una de las cosas que más muestro es yo sin filtros, lo tanto que amo a mi familia y pequeñas cosas que hago, pero puede ser que la gente piensa, mira, esta muchacha no está haciendo nada de la música, ni vive de la música. Cosa que debería ser lo contrario, porque hemos estado en diferentes conciertos, he participado también en diferentes agrupaciones aquí en la Florida, tanto cantando, tocando el piano, nos presentamos en diferentes lugares, pero no muestro nada de esa parte profesional, que tengo muchísima gente que me dice, tienes que hacer una red social que te muestre como profesional en la música, de la enseñanza. Tenemos una escuela de música, Soundwave Musical Company, que es mi compañía de música, donde ofrecemos alquiler de sonidos, donde ofrecemos academia de música, enseñanza para niños y adultos, donde ofrecemos talento en vivo para diferentes eventos, y nada de eso lo muestro. Entonces tengo que ponerme las pilas. Fueron dos bebés fueron 2 bebés muy rápidos, sí. Pero vamos para eso. Astrid, si pudieras mandarle un DM o un mensaje directo a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Como te dije, soy súper llorona, pero yo creo que le diría que no te tienes que dar tan duro. Tú puedes y vas a lograr las cosas que anhelas en el momento perfecto y cuando Dios lo quiera. Pero no te des tan duro, porque eso a veces hace que no disfrutes cada etapa que estás viviendo.
disfruta más. Así es. Astrid, muchísimas gracias por haber estado aquí en Generación Selfie. Fue un placer para mí. Astrid Sánchez es una músico, nació en una familia de músicos y está teniendo el gran privilegio de llevar todo su talento y todo su conocimiento aquí en los Estados Unidos a niños y adultos que también quieren ser parte de la industria de la música. Yo soy Daniel Pulgar y como siempre fue un placer compartir con todos ustedes. Les recuerdo todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Generación Selfie, en Instagram como Generación Selfie el podcast y por supuesto deben de suscribirse y darle like a nuestro canal de YouTube Generación Selfie. Será hasta un próximo episodio. Cuídense mucho. Generación Selfie fue presentado por Aroa Productions.